tal? Hoy compartiré un tutorial en el cual utilizaré los conocimientos de funciones cuadráticas para resolverlo. Se trata de un problema de física conocido como objeto en caída libre. En este tipo de problemas vamos a suponer un objeto, en este caso vamos a pensar en una pelota que es lanzado ya sea hacia arriba o se deja caer libremente. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, este objeto, que en este caso lo hemos considerado como una pelota, está a una cierta altura sobre el nivel del suelo, que lo hemos llamado S sub 0, y ese objeto es lanzado con una velocidad inicial, que la vamos a representar por v sub 0. S sub t representa la altura del objeto en un tiempo determinado. Este tipo de problema lo podemos modelar mediante una función cuadrática y una función lineal. La función cuadrática, que representa la posición del objeto lanzado, está dado mediante la expresión St es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado más v sub 0 por t más s sub 0, donde St representa la altura del objeto en un tiempo determinado, G es el valor de la gravedad. Aquí lo vamos a tomar ya sea negativo 9.8 metros por segundo cuadrado o negativo 32 pies por segundo cuadrado. V sub 0 es la velocidad inicial con la que he lanzado el objeto. S sub 0 es la altura o la posición inicial del objeto. T representa el tiempo tomado en segundos. En caso de que queremos determinar cuál es la velocidad del objeto en un tiempo específico, vamos a utilizar la expresión de que la velocidad es igual a la gravedad por tiempo más la velocidad inicial del objeto. Bien, vamos a analizar este ejemplo que se denomina tiro de un arco. Se dispara una flecha verticalmente hacia arriba con una velocidad de 64 pies por segundo desde un punto que está a 6 pies de nivel de suelo. Primero vamos a obtener los datos del problema. Nos dice que la velocidad inicial de la flecha inicial es 64 pies. La altura inicial, S sub 0, es 6 pies. Y la gravedad la voy a tomar como negativo 32 pies por segundo al cuadrado. En la parte A del ejercicio me piden calcular la altura y la velocidad de la flecha cuando el tiempo es mayor o igual que 0. Para este caso simplemente voy a reemplazar los datos que he obtenido del problema en la ecuación de la altura y en la ecuación de la velocidad. Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación de la altura, vamos a tener que esto es un medio por la gravedad, que es negativo 32, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 64, por t, más la altura inicial, que es 6. Simplificando, tenemos que St es igual a un medio por negativo 32 es negativo 16 t cuadrado más 64t más 6. Y esta es la expresión o la función cuadrática que representa la altura en un determinado tiempo de la flecha. Para el caso de la velocidad, recuerden que la velocidad está dada mediante la expresión gravedad por tiempo más la velocidad inicial. Reemplazando, tenemos que la velocidad es igual, el valor de la gravedad es negativo 32 por el tiempo más la velocidad inicial, que es 64. Y aquí tenemos una expresión que en este caso es una función lineal
que representa la velocidad de la flecha en cualquier tiempo. En la parte B me preguntan cuál es la altura máxima del objeto que alcanza la flecha, cuál es la velocidad de la flecha en el momento en que alcanza su altura máxima. Como ya sabemos y determinamos en la parte A, la altura está dada mediante esta función cuadrática. Y como el valor de A, en este caso, el valor de A es un valor negativo, sabemos que esa función alcanza un valor máximo en el vértice. Recuerden que la coordenada del vértice está dada mediante h y k. Y como yo quiero saber cuál es la altura máxima, simplemente debo encontrar el valor de k. Para encontrar el valor de h, recuerden que tenemos la fórmula de menos b dividido 2 veces el valor de a. Menos, pero ¿quién es el valor de b? El valor de b es el coeficiente de t, en este caso es 64 dividido entre 2 veces el valor de a, que es el coeficiente principal, que es negativo 16. Multiplicando tenemos que esto es negativo 64 entre negativo 32. Haciendo esa división tenemos que 2, que el valor de h es 2. Entonces, la altura máxima alcanzada en la flecha, lo he representado por la letra K, y se obtiene reemplazando en esta función el valor de 2. Simplificando en esta expresión tenemos que negativo 16, 2 a la 2 es 4, más 64 por 2 es 128, más 6. Haciendo esta multiplicación tenemos que esto es negativo 64, 16 por 4, más 128 más 6 es 134. Y negativo 64 más 134 nos da 70. Entonces la altura máxima alcanzada por la flecha es de 70 pies. Para nosotros responder la otra pregunta que hace referencia a cuál es la velocidad en el momento en que alcanza la altura máxima, recuerden que la velocidad está dada por la expresión negativo 32 por t más 64. Y sabemos que cuando alcanza la altura máxima la velocidad es cero, porque ya a partir de ese punto comienza a descender. También lo podemos encontrar reemplazando el valor que hemos tenido en h en esta expresión. Recuerden que h aquí representa la variable tiempo. Y como en el tiempo de 2 segundos es que alcanza la altura máxima, entonces voy a reemplazar dicho valor en esta expresión para encontrar la velocidad en ese punto. Y tenemos que esto es negativo 32 por 2 más 64. Negativo 32 por 2 es negativo 64 más 64. Y vemos que la velocidad en ese punto es 0 pies por segundo. Y eso es lo que permite que la flecha a partir de ese entonces comienza a descender. En la parte C nos pregunta en qué momento la flecha regresa a nivel de los 6 pies y cuál es su velocidad en ese momento. Observa aquí gráficamente, la flecha, hay dos momentos en que alcanza la altura de los 6 pies. En el tiempo inicial, que es cuando la persona va a hacer el lanzamiento, y cuando comienza a descender, observen que hay un punto en que alcanza esa altura. Entonces, en la primera pregunta nosotros vamos a encontrar dos valores, a sabiendas de que vamos a encontrar un valor que ya conocemos, que es en el tiempo cero, cuando la persona va a hacer el lanzamiento. En esta parte, el valor de la altura es St es igual a 6 pies. Y nosotros queremos saber en qué tiempo la flecha alcanza esa altura.
Simplemente vamos a reemplazar en esta ecuación donde está st por 6 y vamos a resolver esa ecuación cuadrática. Reemplazando tenemos negativo 16t cuadrado más 64t más 6 igual a 6. Reemplacé st por 6. Aquí tenemos una ecuación cuadrática, igualándola a 0, tenemos negativo 16t cuadrado más 64t más 6. Este 6 está positivo, está aquí negativo, igual a 0. Aquí se simplifica y voy a tener negativo 16t cuadrado más 64t igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática que la voy a resolver por factor común. El factor común en este caso es 16t de menos t cuadrado más 4 igual a 0. Aquí aplicando el teorema de factor 0, voy a tener que 16t es igual a 0, que implica que t es igual a 0, es decir, 0 segundos. Lo que nos indica este resultado es que la flecha está a una altura de 6 pies en el tiempo t igual 0, es decir, cuando la persona todavía no la ha soltado. La otra ecuación, que es menos t más 4 igual 0, resolviendo esa ecuación podemos ver que t es igual a 4 segundos. ¿Qué significa esto? Que 4 segundos luego de la flecha ser soltada, esta alcanza una altura de 6 pies. Es decir, cuando está descendiendo, han transcurrido 4 segundos para volver a alcanzar esa altura. Me pregunta también que cuál es la velocidad de la flecha en ese momento. Para la velocidad voy a utilizar la ecuación de que la velocidad es igual a negativo 32 t más 64, reemplazando el valor del tiempo en que la flecha alcanza esa altura, que es negativo 32 por 4 más 64, podemos ver que negativo 32 por 4 es igual a negativo 128 más 64, y eso nos da negativo 64. Aquí, aunque se ha obtenido un valor negativo de la velocidad, se toma la parte positiva porque lo que nos indica es, el valor negativo lo que nos indica es que la flecha está descendiendo. Entonces la velocidad de la flecha cuando está a una altura de 6 pies es de 64 pies por segundo. Y de esta manera hemos terminado el tutorial. Espero que le haya sido de mucha utilidad.